Buenas noches, muchas gracias a todos por su asistencia a esta séptima sesión de la estrategia Aprendiendo con mi tutor del curso Finanzas Corporativas para la maestría en gestión financiera. Esta noche vamos a ver la política de pago de dividendos. Vamos a ver la parte teórica. He preparado unas diapositivas, se las voy a compartir y obviamente ustedes me van a colaborar leyendo algunas diapositivas. Ok, voy a compartirles entonces las diapositivas. Listo. Por favor, me confirman si ya la están observando ampliada. Sí, profe. Sí, ok, perfecto. Muchas gracias, Viviana. Bueno, entonces vamos a definir qué son los dividendos. Resulta que los dividendos no son el único medio por el cual las empresas pueden distribuir efectivo entre los accionistas. Bueno, obviamente, primero que todo, ¿qué son los dividendos? Pues los dividendos son esas ganancias que ha obtenido una empresa y a los cuales tiene derecho a recibir el tenedor de una acción, ¿cierto? Eh, Debido a la buena gestión que ha realizado la empresa, ¿cierto? Obviamente, si ha obtenido utilidades, pues va a repartir dividendos, pero si no ha obtenido utilidades, pues muy posiblemente no, lo más lógico es que no vaya a repartir dividendos, ¿ok? Bueno, continuamos. Las empresas también pueden hacer readquisición de acciones. ¿Qué es readquisición de acciones? Es el mismo eh, payout, payout, que es recomprar las acciones que están en el mercado. ¿Ok? Y eso, ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué efecto tiene? Resulta que el capital de una empresa, el patrimonio de una empresa, está distribuido, ¿cierto? Equitativamente entre las acciones que haya emitido pues la empresa. Si la empresa decide recomprar parte de las acciones que están en el mercado, ¿cierto? ¿Qué ocurre con el precio de esas acciones que están en el mercado? Pues resulta que al haber un capital, suponiendo el capital se mantiene constante, ¿sí? De un periodo al otro, y la empresa entonces saca, digamos, de circulación una cantidad de acciones, pues resulta que ese patrimonio, al dividirse entre una menor cantidad de acciones, automáticamente aumenta su precio, ¿sí? Entonces, esta es una estrategia que han utilizado ya por varias décadas, varios años, empresas americanas para aumentar el precio de sus acciones y al aumentar el precio de sus acciones, pues eso motiva a los tenedores de las acciones, a los inversionistas a comprar más acciones. ¿Ok? Es para que vean pues cómo es la mecánica de esto. Permítanme que aquí llegó a Sam, eh, Miss Ladies. A ver. Miss Ladies ya pudo ingresar. Es que le estoy dando clic pero no me responde. A ver. Bueno, no sé qué habrá pasado. Pronto ahorita ella más tarde se conecta. Bueno, entonces estaba explicando lo de la recompra de las acciones, ¿cierto? Y eso automáticamente aumenta el precio de las acciones que están en circulación. ¿Ok? Bueno, obviamente esa decisión de recomprar las acciones ha sido previamente muy bien estudiada por la empresa, posiblemente ha considerado, bueno, ha analizado previamente que el precio de las acciones que está en ese momento, pues no corresponde o está a un precio, pues digamos, por debajo del que ha supuestamente calculado la empresa que debería tener el precio de sus acciones. Entonces la empresa, y obviamente tiene capital para poder recomprar esas acciones, entonces eso ayuda a que el precio de la acción automáticamente pues aumente su valor. ¿Okay? Bueno, un ejemplo es General Electric, ¿cierto? Que también ustedes saben cotizan en la bolsa de Nueva York, ¿cierto? Hace parte también de las empresas de un índice que se llama Blue Chips, ¿cierto?
que es el del Wall Street, ¿cierto? Y al igual que muchas otras compañías, utiliza ambos métodos para hacer llegar efectivo a sus accionistas. Además de incrementar su pago de dividendos, General Electric también reanudó su programa de readquisición de acciones en el año 2013, ¿cierto? El cual había suspendido durante la recesión económica. Ustedes saben, la recesión económica fue en el 2008. Y para cuando reanudó su programa de readquisición de acciones, el flujo efectivo, ¿cierto? Que estaba entre 600 y 650 millones de dólares, que era así la cantidad de flujo efectivo que tenía la empresa para hacer diferentes cosas. Digamos, ese es el flujo efectivo, el flujo de caja libre que tenía la empresa, ya sea para, ustedes saben, para invertir en renovación de activos fijos, para invertir en capital de trabajo o también para distribuir a sus accionistas, ¿cierto? Y esperaba incrementarlo unos 50 millones. Ahora bien, si generalizamos las lecciones sobre las políticas de pago de dividendos, podríamos considerar los siguientes puntos como ciertos o verdaderos. Primero, las empresas de rápido crecimiento por lo general no pagan dividendos a sus accionistas, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Resulta que las empresas necesitan una gran cantidad de recursos para poder crecer, para poder comprar inventarios, para poder establecer un mercado, invertir en publicidad, en mercadeo, ¿cierto? Y como yo les comenté en el curso de gerencia financiera, las empresas, lo recomendable es que primero, para conseguir recursos, utilicen las formas más económicas. La forma más económica de utilizar recursos o de obtener recursos es mediante la generación interna de fondos, ¿cierto? Que como su nombre lo dice, es la que internamente está generando la empresa y no tiene ningún costo. Obviamente, al comienzo, muy seguramente esto no va a ser suficiente, entonces va a tener que recurrir ¿a qué? A un endeudamiento, ¿cierto? El endeudamiento, pues existen diferentes tipos de endeudamiento, uno de ellos es la emisión de deuda, o sea, de bonos. Entonces, eso es lo recomendable. Ya cuando una empresa es madura, ya está establecida en un mercado reconocido pues por la competencia y por los clientes y consumidores, pues entonces ahí ya se le recomienda que podría emitir acciones y pues beneficiarse de la variación en los precios que consideren los inversionistas que, que vale el precio de una de las acciones de, en este caso, de General Electric, ¿cierto? Entonces, primero, las empresas de rápido crecimiento por lo general no pagan dividendos a sus accionistas, porque como ya dije, no están generando muchas ganancias, o bueno, sí están generando ganancias, pero la están reinvirtiendo, ¿para qué? Para su propio crecimiento, ¿sí? Segundo, un crecimiento lento de la empresa, una generación positiva de flujo de efectivo, así como condiciones fiscales favorables, pueden propiciar que las empresas empiecen a pagar dividendos a sus inversionistas, ¿sí? Con el tiempo. La base de propietarios de la compañía también puede ser un factor importante al momento de tomar la decisión de distribuir, pues, el efectivo, ¿sí? El flujo de caja libre. Tercero, el pago de efectivo se puede hacer a través del pago de dividendos o la readquisición de acciones. Muchas compañías utilizan ambos métodos, ¿sí? Hay años en los que se paga más efectivo a través de los dividendos, mientras que en otros años la readquisición de acciones representa un monto mayor que los dividendos, ¿sí? Eso, obviamente, después de un análisis bastante minucioso sobre cuáles son las condiciones de la empresa, cuáles son las condiciones de la industria, del mercado, ¿cierto? Y cuáles son los objetivos de la empresa. Si los objetivos de la empresa son aprovechar, recomprar esas acciones para que el precio de sus acciones suba, obviamente los actuales tenedores de acciones van a obtener una ganancia, ¿sí? Por ese incremento en el precio de la acción, ¿sí? Porque ustedes saben que los tenedores de las acciones ganan de dos formas. Uno es por el incremento en el precio de la acción y otra forma es al recibir los dividendos que se vayan a repartir durante el año, ¿cierto? Esas son dos formas. Bueno. Y cuarto, cuando las condiciones del negocio son débiles, las empresas están más dispuestas a reducir la readquisición de acciones que los dividendos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda?
Bueno, continuamos. Aquí tenemos una gráfica, ¿sí? De GPA, son ganancias por acción, ¿ok? Una gráfica de ganancias por acción y dividendos por acción en el índice S&P, es el Standard Poor's 500, ¿ok? Alguien llegó, ¿cierto? Ah, sí, ya otros llegaron. Ah, no, Miss Ladies, que está conectada en dos, y Viviana, ok. Profe, soy yo. Buenas noches, que tengo problema con el internet. Ah, ¿cómo le va, Miss Ladies? Bien, gracias a Dios, que tengo Ok. problemas con el internet. Bueno, comprendo. Mire, le voy a compartir el enlace de registro de asistencia para que por favor se registre. Algo así más bruta para registrarme por el celular, pero a mí me atropella la tecnología. No, ¿cómo va a decir eso? Miss Ladies, ¿y por qué no se conecta desde el computador? Porque es que no, el internet que tengo acceso al computador no he podido entrar. Bro. Estoy en el Ah, celular. ya. Y Bueno, entonces, ok. Se registra entonces ahorita más tarde, cuando acabemos. sí, ¿Listo? señor. Sí, Ok, señor. Muchas perfecto. gracias. Ok, claro que sí. Bueno, entonces observamos aquí una gráfica que, bueno, vemos 2 años, ¿no? 1950 al 2000, pero en verdad están registrados datos desde el año 1926 hasta el año 2020, ¿ok? Lo que pasa es que obviamente, pues, esos años no quedarían fácilmente acá. Bueno, y lo que tenemos aquí bueno, este es en el eje de las X, ¿cierto? Y en el eje de las Y tenemos el valor del índice, ¿cierto? El índice Standard Poor's, ¿cierto? Ahí tenemos esa escala de 500, va aumentando en múltiplos de 500, ¿cierto? Y vemos en color naranja las ganancias por acción y es la línea, ¿sí? De color naranja, y la línea de color azul es la de dividendos por acción, ¿ok? Miren entonces bien cómo es este comportamiento. Y miren al fondo, este fondo tiene unas líneas verticales grises, ¿cierto? Eso no es un adorno. Esos son las crisis financieras mundiales, ¿sí? Que han ocurrido en el mercado norteamericano, ¿cierto? ¿Quién me dice esta barra de color gris clarito, que es la más ancha de todas, a qué corresponde? ¿Cuál crisis fue? Está al comiencito, recuerden que esos datos son desde 1926. ¿Ustedes se acuerdan de la primera crisis financiera mundial? Bueno, sí, la primera crisis financiera mundial grande, pues, ¿no? La del 29, la de 1929. Esa fue la primera crisis financiera mundial. No sé si se acuerdan que eh, obviamente eso trajo muchas perjuicios para la economía americana, y fue entonces cuando Ford, pues, em, se ideó, bueno, además de obviamente crear el modelo T de Ford, pues se lo ofreció a sus mismos empleados, y con eso ayudó a que esa parte de la industria pues creciera, y fue como un incentivo para que toda la economía pues nuevamente empezara a florecer, ¿cierto? Bueno, ahorita vamos a hacer un análisis de esta gráfica. Ojo con lo siguiente. Bueno, miren por encimita que cada vez que, después de que sucede, que ocurre una de estas crisis financieras, hay una caída, ¿bien? Aquí hay una caída en esta gráfica, ¿cierto? Siempre despuesito empieza una caída, aquí una caída, aquí una caída, aquí una caída. Esta es la más reciente, la del 2008, miren. Esta barra de color gris, ¿sí? Que está más o menos anchita, es la del 2008. Y miren esa caída tan vertiginosa que tuvo en lo que está en ambos. Bueno, pero más fue en ganancias por acción, ¿cierto? Bueno, y luego obviamente después de esa crisis, porque el mercado americano, obviamente el gobierno americano le inyectó plata a, a esas instituciones que se habían quebrado o estaban a punto de quebrarse, para evitar que se quebraran, y nuevamente entonces volvió a aumentar ese valor de las ganancias por acción, ¿sí? Luego tuvo ahí un pequeño como cambio de tendencia, volvió a subir, luego cayó
no sé, de pronto esto fue como en el 2000, no sé, 2015, puede haber sido una leve caída y luego nuevamente subió y está también bien alto. Aunque ahorita con la pandemia, ¿sí? Tiene un añito de la pandemia, pues nuevamente como que cayó. Aunque eso fue leve, ¿no? Porque ustedes saben que otra vez el mercado americano se está recuperando y las acciones es lo que en este momento está dando las mayores rentabilidades. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a un análisis un poco más profundo. Esa figura que acabamos de ver es la figura 1. Ilustra tanto las tendencias a largo plazo como los movimientos cíclicos relacionados con las ganancias y los dividendos pagados o el pago de dividendos, ¿cierto? Por grandes compañías estadounidenses que forman parte del índice compuesto de las 500 acciones del Standard Poor's, ¿cierto? O conocido en inglés como el Standard Poor's 500 ¿cómo es? Compost, ¿sí? Compuesto. Bueno, esa gráfica, ¿cierto? O esa figura grafica las ganancias mensuales y el pago de dividendos desde 1926, como les he dicho antes, hasta el primer trimestre del 2020. ¿Sí? Esa línea superior, la naranja, representa las ganancias por acción del índice Standard Poor's 500, mientras que la línea inferior, o sea, el azul, representa los dividendos por acción. Las barras verticales resaltan los 10 periodos, eran 10 periodos durante los cuales la economía estadounidense pues estaba en recesión, que la más reciente, ustedes saben, fue la de la crisis del 2008. A partir del análisis de la gráfica se aprenden varias cosas. En primer lugar, se puede observar que a largo plazo tanto la línea de las ganancias como la de los dividendos tiende a moverse siguiendo la misma trayectoria. Miren. Bien. Así siempre sigue la misma trayectoria. Obviamente tiene cambios más bruscos la de ganancias por acción, la naranja, que el azul. Pero muy similar las tendencias tanto en subida como en bajada. Más en subida. Bueno. Durante los 94 años mostrados en la figura, ¿sí? Del 26 al 20, o sea, 1926 al 2020, las dos líneas tienden a tener la misma pendiente, lo que significa que tanto las ganancias como los dividendos crecen a la misma tasa desde una perspectiva a largo plazo. ¿Sí? Esto es a largo plazo. Esto tiene mucho sentido, ya que la empresa paga dividendos a partir de las ganancias, ¿sí? Si tiene ganancias, obviamente las reparte en forma de dividendos, por lo que para que los dividendos crezcan en el largo plazo, también deben hacerlo las ganancias, obviamente, ¿cierto? En segundo lugar, la serie de las ganancias, ¿cierto? O sea, las ganancias por acción, la de naranja, es mucho más volátil, eso lo acabamos de ver. Sus cambios son más pronunciados, sobre todo en las caídas, que la de los dividendos. Es decir, la línea que traza las ganancias por acción tiende a brincar, pero la de los dividendos es más estable, lo que sugiere que las empresas no ajustan sus pagos de dividendos cada vez que las ganancias aumentan o disminuyen. ¿Ok? Voy a repetirlo. Lo que sugiere que las empresas, ojo, no ajustan sus pagos de dividendos cada vez que las ganancias aumentan o disminuyen. ¿Ok? O no lo hacen en forma inmediata, ¿cierto? En su lugar, las empresas tienden a atenuar sus dividendos, o sea, el pago de dividendos, incrementándolos moderadamente cuando las ganancias crecen de forma rápida y manteniendo el pago de dividendos, ¿ok? En vez de cortarlo cuando las ganancias disminuyen. Porque no sé si ustedes se acuerdan que yo les he comentado, el comportamiento del precio de las acciones es mejor dicho, el reparto de dividendos es un indicador o es una señal para los inversionistas de invertir o no en una acción determinada. Es así de simple. Es una acción se mantiene pagando dividendos, ¿sí? Así sea poquito, muy posiblemente los tenedores de las acciones van a mantener sus acciones y obviamente si mantienen las acciones, pues no va a haber una caída en el precio. Y por el contrario, en el momento en que se recuperen y distribuyan una mayor proporción de dividendos, enseguida no solo ellos van a comprar más acciones, sino otros inversionistas que también estaban pendientes de ese reparto de dividendos van a empezar a comprar más de esas acciones. Obviamente esa demanda posiblemente va a ser superior a la oferta y el precio de las acciones va a aumentar. ¿Sí?
O sea, se va a crear un mayor MVA, ¿sí? Market Value Added, ¿cierto? Que es ese valor extra que los inversionistas consideran pues que se le debe otorgar a una acción pues debido a su buen desempeño, a sus perspectivas de crecimiento, mayor generación de utilidades en el futuro, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y obviamente esa confianza que ellas generan en el mercado. ¿Okay? Bueno, para poder observar este segundo punto de una forma más clara, observe detenidamente las barras verticales de la figura 1, y ahorita la vemos. Aparentemente durante las recesiones las ganancias de las empresas por lo general disminuyen, eso ya lo vimos, pero los dividendos ya sea que no disminuyen o al menos no lo hacen tan abruptamente como lo hacen las ganancias. Sí, eso fue lo que yo les acabo de mostrar. ¿Sí? Cuando hay caídas, ¿cierto? O sea, donde están esas barras de color gris, cae más fuertemente el naranja, ¿sí? Las ganancias por acción, que el reparto de dividendos. Ahí lo vemos claro, ¿sí? Acá, ¿sí? Ahí principalmente. Bueno, aquí más o menos se intercepta. ¿Ok? Bueno. ¿Hasta ahí alguna pregunta o todo claro? Todo claro, profe. Ok, perfecto. Bueno, ahora veamos tendencias en el pago de dividendos y readquisición de acciones. Cuando una empresa quiere distribuir efectivo entre los accionistas, puede ya sea pagar dividendos o readquirir acciones en circulación, lo que ya hemos mencionado. Vemos allí a mano derecha la figura número 2, ¿cierto? Que es muestra la historia de pago de dividendos de la empresa Procter Gamble, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿Saben qué es Procter Gamble? ¿Qué hace? ¿Qué productos hace? Sí, ellos son de aseo, champús, todo lo que tiene que ver con líneas, Aseo bueno, no me personal. recuerdo. Sí, aseo personal, sí, señor. Exacto, correcto, muy bien, sí, exacto. Procter Gamble es una empresa multinacional de capital, bueno, me parece que es una multinacional, pero inicialmente era con capital americano y ellos se concentraron, ellos son los que producen los champús como ¿cómo es este conocido? El Head and Shoulders, Head and Shoulders. Uh-huh. Bueno, y hacen muchísimos otros productos. Ahorita no me acuerdo más, pero es como el más reconocido, ¿cierto? Bueno, vemos allí entonces esa línea de color negra, ¿cierto? Bueno, hoy, primero que todo, esta gráfica que estaba mostrando, en el eje de las X, los años, ¿cierto? Desde 1956 hasta el 2012, y en el eje de las Y, los dividendos por acción, ¿cierto? Dice allí ajustados por fraccionamiento, ¿cierto? Bueno, vemos allí entonces que esta gráfica de los dividendos por acción, a medida que va transcurriendo el tiempo, pues tiene una tendencia positiva y creciente. ¿Sí ven? Y ven que como a partir del año 2000 empezó a crecer con una pendiente cada vez más pronunciada y aquí en el 2012 pues ha alcanzado un punto bastante elevado que está por encima de los 2,04. ¿Okay? Bueno, y ojo con lo siguiente, pocas compañías han tenido logros en el pago de dividendos como el gigante de productos de consumo, eso es, productos de consumo, Procter Gamble. Procter Gamble ha pagado dividendos cada año durante más de un siglo. Ojo, miren esa capacidad y esa generación de ganancias que ha tenido Procter Gamble, que durante más de un siglo ha estado repartiendo dividendos y desde 1956 hasta, como mencioné, hasta el 2012, pues se han incrementado año con año ese pago de dividendos, ¿sí? Como lo vemos aquí en esta gráfica. Y obviamente, más recientemente, bueno, esta gráfica va hasta el 2012, pero muy seguramente en estos momentos todavía tiene una pendiente incluso más pronunciada. Eso es un indicador muy bueno y eso también se debe a la confianza que tiene el mercado en las acciones de esta empresa, ¿cierto? Entonces, cuando una empresa quiere distribuir efectivo entre los accionistas, puede pagar dividendos o readquirir acciones en circulación. En esta figura 2 se grafica los dividendos y la readquisición de acciones totales de
1971, bueno, ahí es como que empieza a despegar un poquito. De 1971 a 2011, para todas las empresas estadounidenses que cotizan en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, ¿sí? De nuevo, la figura utiliza una escala vertical logarítmica. Ok. Ojo con lo siguiente. Aquí se están sacando rendimientos con logaritmos. ¿Se acuerdan que en el ejercicio de la unidad número 3 del curso de gerencia financiera del periodo pasado, que ustedes calcularon la variación o digamos el rendimiento, sí, variación en el precio de las acciones, que habían dos formas de calcularlo. Uno era el promedio aritmético, simplemente el precio de la acción más reciente le quitaba el precio de la acción más anterior o más antiguo y lo dividía entre el precio de la acción más antiguo y eso me daba un incremento porcentual, una variación porcentual, ¿cierto? Resulta que también se puede hacer ese cálculo mediante la utilización de logaritmos, ¿sí? Yo saco el logaritmo natural del precio de la acción más reciente entre el precio de la acción anterior o más antiguo y obtengo entonces una variación, pero esta es una variación de tipo logarítmico, ¿cierto? Un promedio logarítmico, se dice. ¿Okay? Bueno, un rápido vistazo a la figura revela que en la década del 70 la readquisición de acciones tuvo un papel relativamente menos importante, ¿sí? No tenía una pendiente muy creciente, estaba más bien bastante como lineal, como sin grandes variaciones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque su papel, digamos, posiblemente no estaba sus productos no tenían esa demanda que seguramente empezaron a tener después de los años 70 y muy posiblemente, claro que eso es opinión mía, debido al boom del marketing, de la publicidad, la televisión, bueno, el mercado americano empezó en los años 70, 80 y hasta ahora con una publicidad muy, muy, muy fuerte en todos los medios, televisión, radio, ahora internet. Eso impactó positivamente a las empresas norteamericanas y eso impulsó las ventas de muchísimos productos y obviamente estos de producto de consumo masivo, pues los benefició enormemente, ¿cierto? Bueno, en 1971, por ejemplo, los dividendos totales sumaron 21,000 millones de dólares, ¿sí? 21,000 millones de dólares. Pero mientras que la readquisición de acciones en ese mismo año, o sea, en el 71, fue de tan solo 1,100 millones. ¿Sí? Eso no lo vemos en las gráficas, pero pues se los menciono. En la década de 1980, ¿sí? Que estábamos muy posiblemente como por esta parte de la línea, ¿sí? De la gráfica, la readquisición de acciones comenzó a crecer rápidamente y luego disminuyó, ¿sí? Disminuyó de nuevo a principios de la década de 1990, ¿cierto? Miren aquí, en esta bajadita, ¿cierto? Aquí entonces empezó a crecer, tuvo una bajadita y luego otra vez empezó a crecer esa pendiente, esa tendencia alcista, ¿cierto? En 1998, o sea, ese otro año que tenemos aquí señalado, ¿sí? En 1998 el valor total de la readquisición de acciones opacó en un principio el pago total de dividendos. Ese año las empresas pagaron, ¿sí? 175,000 millones de dólares en dividendos, ¿sí? En general, todas las empresas, ¿sí? Pero readquirieron acciones, ojo, desde esa época, readquirieron acciones por un equivalente a 185,000 millones más, ¿cierto? Pagaron 175,000 millones en dividendos, pero readquirieron o recompraron acciones en el mercado por un valor 10,000 millones superior, ¿sí? Vemos de 175,000 a 185,000 son 10,000 millones, ¿sí? Entonces, la readquisición de acciones continuó sacando ventaja a los dividendos durante 3 de los siguientes 13 años, ¿sí? Llegando al punto más alto en 2007, que debe ser, yo creo que como por acá, ¿sí? 2007.
con 677.000 millones de dólares. ¿Ah? Si ven cómo hubo ese despegue de generación de recursos, ventas de productos, me acuerdo que eso, eso era publicidad por todos lados y la gente, el pueblo americano era compra y compra y compra y compra y compra y todavía es así. ¿Ok? Bueno, ese es como un análisis de estas gráficas. Ya ahorita vamos a este otro segmento que es readquisición de acciones. ¿Ok? Mientras que los dividendos totales se incrementan ligeramente con el tiempo, ¿sí? Bueno, aquí tenemos una gráfica, ¿sí? Donde vemos en el eje de las X los años, desde 1971 hasta el 2011. En el eje de las Y tenemos los dividendos pagados en miles de millones. No, perdón, solo en millones de dólares, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, $1.000.000, 10 millones, 100 millones, 1.000 millones de dólares, ¿sí? Y tenemos dos líneas, ¿sí? La de color oscura, ¿sí? Que es como negro, es la de readquisición de acciones totales, y la más clarita, que está por encima, es la de dividendos totales, ¿sí? O sea, pago de dividendos totales y readquisición de acciones. ¿Okay? Entonces, mientras que los dividendos totales se incrementan ligeramente con el tiempo, ¿sí? Los dividendos totales ¿sí? Ligeramente, no tiene una pendiente muy fuerte, pero sí está creciendo, ¿sí? Bueno, esta es la figura 3, perdón. Esta figura muestra que la readquisición de acciones, ¿sí? La readquisición de acciones, o sea, la de abajo, la de color negra, presenta una mayor volatilidad, ¿sí? Si ven que tiene estas subidas, bajadas, y tiene como unos picos, ¿cierto? Llega y sube, luego baja un poco, se mantiene, luego baja, luego sube, y así. Eso es debido a la volatilidad, ¿sí? Las caídas más grandes en la readquisición de acciones ocurrieron entre los años 1974 y 75. Tenemos aquí este punto, ¿sí? Esta inflexión, este punto más bajo, ¿cierto? Ahí vemos una de esas caídas. Otro fue en el 81, o sea, por acá, ¿sí? 81. Otro en el 86, debe ser ¿sí? En el periodo 89-91, que debe ser muy seguramente ¿sí? 2000 y 2002, debe ser uno por acá, debe ser uno como por acá, ¿sí? Que hubo esta caída, por acá debe ser, ¿cierto? Y obviamente la más reciente, la de la crisis financiera mundial, que fue claro, porque eso no fue inmediato, empezó en el 2008, pero eso se vio hasta el 2010, que debe ser esta que está acá, ¿sí? Y se ve como una lineecita por todo el impacto tan fuerte que tuvo. No se recuperó así en forma rápida como sucedió, por ejemplo, en esta o en esta, sino que se mantuvo, como vemos allí, casi 2 años, hasta que nuevamente empezó el mercado americano a recuperarse. Bueno, en este caso a realizarse las readquisiciones de acciones. ¿Okay? Bueno, todas estas caídas corresponden a periodos en que la economía, lo que yo comentaba, en que la economía de Estados Unidos estaba sumida o acababa de salir de una recesión. Durante la mayor parte de estos periodos, los dividendos continuaron creciendo de forma moderada, ¿sí? Los pagos de dividendos. Únicamente durante la reciente recesión severa, o sea, en el 2008, tanto la readquisición de acciones como los pagos de dividendos cayeron, ¿sí? Ahí lo vimos, cayeron y se mantuvo. Pasó de acá arriba que estaba a acá abajo y se mantuvo. Un periodo corto, ¿no? Bueno, en la gráfica se ve poquito, pero fueron prácticamente 2 años. Combinando las figuras, la que primero vimos y esta, ¿sí? La figura 1 y 3, podemos obtener 3 conclusiones generales sobre las políticas de pagos de las compañías. En primer lugar, las empresas muestran un mayor deseo de mantener un crecimiento firme y moderado de los dividendos que sea consistente con el crecimiento a largo plazo de las ganancias. En segundo lugar, históricamente la readquisición de acciones solo representa una fracción del total de los pagos de efectivo. Y en tercer lugar, cuando las ganancias fluctúan, ¿sí?
como vemos allí, cuando hubo esas crisis financieras, ¿sí? Cuando las ganancias fluctúan, las empresas ajustan sus pagos al corto plazo, ¿sí? O sea, muy posiblemente, debido a la crisis, pues no pagan dividendos, o hay algunas que pagan muy poquitico, como para, ¿sí? Como para no perjudicar tanto y brindarle cierta confianza a los inversionistas para que mantengan pues sus acciones y no se pongan a deshacerse de ellas, porque eso va a hacer que el precio de la acción caiga, ¿cierto? Y eso les afecta a ellos y obviamente afecta a la empresa también. Bueno, principalmente ajustando la readquisición de acciones, ¿sí? En vez de los dividendos, ¿sí? Cortando la readquisición durante las recesiones e incrementándola rápidamente durante las expansiones económicas, porque obviamente las expansiones económicas en el mercado americano también las hubo. ¿Se acuerdan en los años 80, 90 que la economía americana estaba creciendo, creciendo, creciendo? Bueno, ahí eso se ve. Estas subidas, obviamente tuvo unos momentos de leves caídas, pero siguió subiendo, subiendo, subiendo. Aquí nuevamente cayó, pero luego siguió subiendo, subiendo, subiendo. ¿Sí? ¿Sí ven? Y miren que del 2003 hacia acá, pues ha venido creciendo, pero no con digamos, esa pendiente tan pronunciada que tenía en estas décadas. ¿Okay? Bueno. Veamos ahora la mecánica de las políticas de pagos. Durante las juntas trimestrales o semestrales, ¿cierto?, de las empresas, el consejo directivo de las empresas decide si se van a pagar dividendos o no, así como la cantidad que se va a pagar. Si la empresa ya tiene un precedente de pago de dividendos, pues la decisión que tiene que tomar el consejo de manera normal se limita a si van a mantener el monto o sea, el monto de pago de dividendos o si lo van a aumentar. Y esa decisión se basa principalmente en el desempeño reciente de la empresa, así como en su posibilidad de generar flujos de efectivo en el futuro. El consejo de la empresa no suele cortar el pago de dividendos a menos que consideren que está en riesgo la posibilidad que tiene la empresa de generar flujos de efectivo en el futuro. O sea, es catastrófico para una empresa que ha venido repartiendo dividendos y en forma creciente que deje de hacerlo. O sea, eso es una señal muy negativa para los inversionistas de que algo malo está sucediendo. Y si eso lo hacen, el mercado va a empezar a desconfiar. ¿Y cómo se ve reflejado esa desconfianza? En que empiezan a deshacerse de esa acción y a ofrecer menos precios por ella. ¿Sí? Bueno. Ahí tenemos a mano derecha la figura número 4, ¿sí? Que son empresas públicas del sector industrial de Estados Unidos, ¿cierto? Que aumentaron, disminuyeron o mantuvieron sus pagos de dividendos. Tenemos 3 líneas. La superior, que es la más clarita, que es el número de empresas que mantuvieron pago de dividendos. La se encuentra en la mitad, que es un poquito más oscura, muestra el número de empresas que aumentaron los dividendos, y la línea más oscura, que está más pegadita al eje de las X, muestra el número de empresas que disminuyeron su pago de dividendos, ¿cierto? Disminuyeron su pago de dividendos. Y aquí estamos viendo, pues, obviamente una escala del número de empresas, ¿cierto? Que obviamente se encuentran en el mercado americano, ¿sí? Empresas públicas del sector industrial de Estados Unidos. Entonces, el consejo, no, eso ya lo comenté. En esta figura 4, muestra el número de empresas del sector industrial de Estados Unidos que aumentaron, disminuyeron o mantuvieron su pago de dividendos año con año bueno, eso me faltó mencionar, desde el año 1981 hasta el 2011. Bueno, pero yo no podría decir que el 81, no, del 99, qué pena, del 99 al 2011, ¿cierto? Bueno. Es claro que el número de empresas que aumentaron su pago de dividendos es mucho mayor que las empresas que lo cortaron en muchos de esos años. Cuando la economía es fuerte, como lo fue en el año 2003, miren, en el año 2003, miren acá, pues, primer punto, ¿no? El año 2003 a 2006, en este periodo, 2003 al 2006, ¿cierto? O sea, todo este segmento, ¿sí? Que hubo un incremento bastante grande, bien esa variación tan pronunciada que tuvo, ¿cierto? En ese periodo,
el número de empresas que aumentaron sus dividendos en relación con las que lo detuvieron presenta una relación de 10-1, ¿cierto? Y esa variación tan pronunciada, o incluso mayor. Sin embargo, una muestra de la severidad de la más reciente recesión fue en el 2009. Miren, aquí en el año 2009, ¿sí? Aquí se ha formado como una especie de volcán, ¿cierto? Y había tenido una leve caída, y luego a partir del año 2007, porque es que en verdad fue a finales del 2007 que se empezó a iniciar esa caída vertiginosa en los precios de todos los productos financieros. Entonces, a partir de ese año vino esa pendiente negativa súper pronunciada, ¿cierto? Bueno, fue en el 2009, esta relación fue solamente de 1.5-1, ¿sí? Y ese año, 401 empresas públicas del sector industrial estadounidense aumentaron sus dividendos, muy poquitas, solo 401 empresas, mientras que 266 empresas, ¿sí?, detuvieron, o sea, dejaron de pagar dividendos. Obviamente eso fue algo bastante catastrófico para todo el mercado americano. ¿Sí? Bueno, ahora damos unos argumentos a favor de la relevancia de los pagos de dividendos. En esta figura 4 que acabamos de ver, se muestra claramente que las empresas prefieren incrementar los dividendos en vez de disminuirlos. Pero lo que resulta más evidente es que estas prefieren mantener los niveles de pago de dividendos establecidos. ¿Okay? En un año promedio, 79% de las empresas estadounidenses decidieron mantener el nivel de pago de dividendos del año anterior, mientras que el 96% evitó disminuirlos. ¿Sí? O sea, una muy buena lección. Aunque algunas empresas optarán por aumentar su pago de dividendos, el objetivo principal de prácticamente todas las empresas es hacer lo necesario para no tener que suspender el pago de dividendos. ¿Sí? Ahora vemos cuál es el procedimiento para el pago de dividendos en efectivo. Cuando los directores de una empresa declaran un pago de dividendos, emiten un estatuto indicando la cantidad de dividendos que serán pagados y fijando 3 fechas importantes, que son la fecha de registro, la fecha ex dividendo y la fecha de pago. ¿Sí? Todas las personas cuyos nombres estén registradas como accionistas en la fecha de registro, pues van a recibir ese pago de dividendos. ¿Sí? A estos accionistas a menudo se les conoce como los titulares del registro. Debido al tiempo que se necesita para hacer actualizaciones en el libro de registros cuando se comercializa una acción, esta se comienza a vender ex dividendo, ¿sí? ¿Sí? Ex dividendo 2 días hábiles anteriores a su registro. ¿Ok? Las compras de una acción durante la fecha ex dividendo, ¿sí?, también conocida como fecha sin dividendos, ex dividendo es sin dividendos, sin pago de dividendos, no reciben el dividendo correspondiente. ¿Sí? ¿Eso por qué ocurre? Porque si ustedes saben, bueno, sí, yo creo que ustedes saben, cuando, cuando, la, cuando la empresa dice a los medios que va a hacer el pago de dividendos, pues muchos inversionistas, ¿sí?, o incluso familias, pues escuchan esa noticia y dicen, no, pues van a pagar dividendos, voy a aprovechar, compro la acción y después de que me paguen el dividendo me deshago de ella. ¿Sí? Eso es algo común, eso ocurre en todos los mercados, en todos los países del mundo, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Si esa persona compra la acción, ¿sí?, 2 días, o sea, digamos unos 4 días antes del reparto de dividendos, pues va a tener derecho al pago de dividendos. Va a tener derecho a recibir ese pago de dividendos que se distribuyan. Pero si lo hace 2 días o 1 día antes del pago de dividendos, no. O sea, va a tener obviamente la propiedad sobre esa acción, pero no va a recibir el dividendo. Lo va a recibir es el anterior dueño de la acción. ¿Okay? Bueno. Una forma simple de terminar el primer día en el que la acción se vende sin dividendos es restar 2 días hábiles a la fecha de registro. La fecha de pago es la fecha real en la que la empresa envía por correo el pago de dividendos. Bueno, corre, ya eso no, o sea, el pago lo hace por internet, ¿cierto? A través del banco, ¿cierto? En la que la empresa envía por correo el pago de dividendos a los titulares del registro. Generalmente se hace algunas semanas después de la fecha de registro. Un ejemplo puede ayudar a comprender mejor las distintas fechas y sus efectos contables. Aquí lo tenemos. Aquí hay un ejemplo de pago de dividendos. ¿Sí?
Miran ahí a mano derecha la figura número 5, está mostrando la línea de tiempo para el anuncio y correspondiente pago de dividendos de la empresa Best Buy. ¿Saben qué vende la empresa Best Buy? Es muy conocida. ¿Cómo, profe? La ¿La empresa empresa cuál? Best Buy en Estados Unidos, en el mercado americano. Best Buy, Mm. de compras, plataforma de compras. Productos electrónicos, correcto. Ah, Productos electrónicos desde, no sé, computadores, celulares, reproductores de música, videojuegos, todo eso. Es una empresa así que comercializa productos electrónicos, ¿cierto? No los fabrica, los distribuye. Bueno, perfecto. Entonces veamos este ejemplo de pago de dividendos. El 21 de agosto del año 2013, el Consejo Directivo de Best Buy anunció que el dividendo en efectivo de la compañía para el siguiente trimestre sería de $0,17 por acción, ¿cierto? Y a pagar el 1 de octubre del mismo año a los accionistas con registro anterior al martes 10 de septiembre del año 2013. ¿Ok? Vemos del 21 de agosto al 10 de septiembre. ¿Sí? Las acciones de Best Buy se comenzarían a comerciar, o sea, a, a comprar y vender, ¿sí? Ex dividendo, el viernes 6 de septiembre. ¿Sí? Miren, son del 6 de septiembre al 10 de septiembre son 4 días. ¿Ok? Ex dividendo. ¿Sí? Al momento del ex dividendo es sin pago de dividendo, ¿no? Al momento del anuncio, Best Buy tenía 340.967.179 acciones comunes en circulación, por lo que el pago total de dividendos sería de esas acciones comunes que tiene en circulación, iba a pagar en dividendos un monto de 57.964.420. ¿Okay? En esta figura, es la figura 5, ¿sí? Se muestra una línea de tiempo con los datos clave relativos a los dividendos de Best Buy. ¿Sí? Ahorita vamos a leerla. Antes de declarar el pago de dividendos, la contabilidad clave de la empresa era como sigue. Los valores están expresados en miles de dólares. Entonces, en efectivo, 680,000, ¿cierto? Perdón, 680,000. Bueno. Lo que pasa es que las cifras están expresadas en miles de dólares, ¿no? Serían 680 millones de dólares, sí, en efectivo, dividendos por pagar cero y ganancias retenidas. Ese sí es más grande. Estos son, como están en miles, serían 3.395 millones de dólares. ¿Okay? Cuando los directivos anunciaron el pago de dividendos, casi 58 millones de dólares de las ganancias retenidas, que cómo se obtuvo esos 58 millones, porque dice ahí entre paréntesis, de multiplicar ese 17 centavos o 0,17 dólares por acción por los 341 millones de acciones, pues es casi 341 millones de acciones, ¿cierto? Eso da esos 58 millones de dólares de las ganancias retenidas, fueron transferidos a la cuenta de dividendos por pagar. ¿Sí? Entonces la contabilidad sería en efectivo, 680 millones, dividendos por pagar, 57.964.000 y ganancias retenidas un poco más, 3.337 millones con 36.000, ¿cierto? Cuando Best Buy pagó efectivamente los dividendos el 26 de octubre, ¿sí? El 26 de octubre, 26 de octubre, esto produjo el siguiente balance en la contabilidad de la empresa. Porque, ojo, hizo la operación antes, la hizo en septiembre, pero resulta que, digamos, eso en términos contables se vio reflejado, fue prácticamente un mes después, el 26 de octubre, ¿ok? Bueno, esto produjo el siguiente balance en la contabilidad de la empresa. El efectivo, ¿sí? Se redujo, ¿sí? Miren que pasó de 680 millones a 622 millones con 36.000. Los dividendos por pagar, pues como ya los pagaron, no, quedó en cero. Y las ganancias retenidas, pues se mantuvieron en los 3.337 millones de dólares.
Ahora veamos en esta imagen, vamos a leer lo que dice allí. Dice, en el eje de las X es el tiempo, ¿sí? Y vemos allí esos segmentos que están mostrando unas fechas. Dice, el miércoles 21 de agosto, ¿cierto? El Consejo Directivo declara un dividendo de 17 centavos por acción pagable a los titulares del registro, ¿cierto? A los que los que estén pues registrados como tenedores o dueños de las acciones, ¿cierto? Eso lo hizo el martes 10 de septiembre, ¿cierto? Que sería pagadero para el 1 de octubre. La fecha ex dividendo, ¿sí? O sea, ya sin pago de dividendos, ¿cierto? Empezó el viernes 6 de septiembre y se mantuvo esa fecha, fue hasta el 10 de septiembre. O sea, del viernes al martes, del viernes 6 de septiembre al martes 10 de septiembre. Entonces, ¿qué ocurre allí? Las acciones comienzan a venderse ex dividendo el viernes 6 de septiembre, 2 días hábiles antes del martes 10 de septiembre, que es la fecha de registro. ¿Okay? Y por último tenemos que cuando realmente se hizo el pago o fecha de pago, ¿cierto? Correspondió al martes 1 de octubre y en ese caso los cheques, ¿sí? O digamos, ese reparto de dividendo de 17 centavos por acción se enviaron por correo el martes 1 de octubre a todos los titulares de esas acciones, ¿sí? Del registro del martes 10 de septiembre. ¿Ok? ¿Sí está claro eso? Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno. Ahora veamos un poco de teoría. Política de pago de dividendos. La política de dividendos, de pago de dividendos de una empresa, es la decisión de distribuir utilidades versus retenerlas y reinvertirlas en la empresa, ¿sí? Eso es una política de pago de dividendos. Es decir, es un plan de acción que deberá seguirse siempre que se decida en torno a la distribución de dividendos. La política debe considerarse tomando en cuenta dos objetivos básicos. Primero, distribuir inteligentemente el beneficio de la empresa. Eso consiste en encontrar el balance entre la cantidad pagada como dividendo y la cantidad destinada a reservas, teniendo en cuenta los aspectos psicológicos de los inversores o inversionistas. Y el segundo objetivo básico es proporcionar suficiente financiación. ¿Ok? Bueno. ¿Financiación a qué se refiere? ¿Quién me dice? Tener los recursos, ¿cierto? Es Profe, tener. sí, es que no entendí ahí, ahí no seguí el hilo de la conversación allí. No, lo que pasa es que no lo agregué, tranquila, lo que pasa es que no lo agregué, pero se refiere es que obviamente tenga disponible, tenga en líquido, tenga en cash esa cantidad de dinero que va a Ujú. distribuir, ¿cierto? Pues a Sí, eso se señor. refiere. En proporcionar suficiente financiación, sí, señor. Exacto, ok, bueno, perfecto. Entonces, sigue debajo, factores que incluyen, más, ¿Incluyen o influyen? perdón, influyen, está mal, que Sí, creo que influyen sí. en la política de dividendos. Entonces, Ujú. primero, restricciones legales. Son restricciones sobre los pagos de dividendos. Por ejemplo, los dividendos comunes no se pagan hasta que se cancelen, no se paguen más bien los dividendos de las acciones preferentes, ¿cierto? O el pago de dividendos no puede exceder la cuenta o no puede ser un valor superior a la cuenta de utilidades retenidas del balance general. ¿Ok? Eso es como una restricción legal, ¿sí? Legal en términos, sí, legal contable, ¿sí? Y segundo, tenemos limitaciones contractuales. Los contratos de deuda o de emisión de bonos limitan el pago de dividendos a las utilidades generadas después de obtenido el préstamo. Sí, eso es algo, digamos, no todo el mundo lo conoce, pero eso está incluido dentro de la misma operación de la empresa que haya emitido, como dice allí, que haya emitido deuda, ¿sí? Cuando va, o sea, bonos, cuando haya emitido bonos, resulta que seguramente esas empresas tienen una cláusula que dice o sea, una deuda, cuando emiten bonos, lo que están es eh,
ofreciéndole sin nada, bueno, también existen unos bonos, digamos, soportados por activos, pero digamos los bonos generalmente no tienen ningún tipo de soporte, ¿sí? Simplemente son una deuda que contrae una empresa con aquellas personas que dieron sus recursos, ¿cierto? A cambio de un papel, de un documento, ¿cierto? Donde, en el que le promete que le va a pagar unos cupones, ya sea en forma semestral o en forma anual, y que le va a devolver ese valor que pagó al finalizar el periodo de maduración de ese bono, ¿cierto? Pero debe haber una cláusula, o muy posiblemente existe una cláusula, ¿cierto? Que limita el pago de dividendos, ¿cierto? Cuando esas utilidades generadas después de obtenido el préstamo, ¿cierto? O sea, por ejemplo, la empresa emitió bonos, ¿cierto? Si emite bonos, digamos una fecha, emite bonos en marzo, ¿sí? No va a poder distribuir utilidades en el mismo mes de marzo, ¿sí? Ni por ejemplo el siguiente mes bueno, claro que eso se paga casi siempre es en forma semestral. Pongamos el ejemplo que emite deuda en mayo, ¿cierto? Y normalmente la empresa estaba, antes de emitir la deuda, supongamos que ya había emitido acciones, es una empresa madura, y estaba pagando semestralmente pues los dividendos, ¿cierto? Pues si la empresa decide emitir bonos en el mes de mayo, no va a poder distribuir dividendos en junio porque hay una cláusula que se lo impide, ¿ok? Hasta que mejoren su desempeño financiero, ¿sí? Como por ejemplo sus índices de liquidez, intereses pagados y otros índices de solvencia. Y uno se pregunta, bueno, ¿y eso por qué ocurre? Sencillo, porque es que una empresa que está, obviamente si emitió acciones es porque lo hizo a cambio de un pago de recursos, o sea, para obtener capital y con eso poder invertir. Pero si muy posiblemente, y posiblemente eso fue lo que sucedió, que esos recursos no le alcanzaron, no se hizo la inversión, la subestimó sus cálculos y necesita más recursos o posiblemente digamos, los ingresos que tenía pronosticados no se dieron y necesita más recursos para poder financiar ese proyecto, entonces va a tener que recurrir a la deuda, ¿cierto? Pero entonces ya el mercado y los inversionistas van a darse cuenta que esta empresa algo le salió mal, ¿sí? Que algo le salió mal, entonces hay una cláusula que dice, miren, no puede repartir dividendos hasta que, no sé, realice el primer pago de cupones de los bonos, ¿cierto? Entonces es algo así como para que la empresa no se vea perjudicado sus índices de liquidez, de intereses pagados o pagados de los intereses que paga a los terceros que les le prestaron recursos, ¿cierto? Y otros índices de solvencia. Esas son unas limitaciones contractuales, ¿sí? O sea, que están incluidas dentro del contrato de la emisión de acciones, ¿cierto? Tercero, pueden haber unas restricciones internas, por ejemplo, en cuanto a disponibilidad de efectivo, ¿cierto? Pago de dividendos puede ser que diga que sea solo en efectivo, porque ustedes saben que los dividendos se pueden pagar con más acciones, se pueden pagar en efectivo, ¿cierto? O hay otra forma. Ahorita la vamos a ver, ¿sí? Esto es en caso de iliquidez, se puede recurrir a deuda, ¿sí? Como lo acabé de mencionar, ¿sí? Si una empresa llega, emite acciones y se quedó ilíquido, pues ¿qué otra forma tiene de conseguir más recursos? O que los socios pongan más capital o que emita deuda, ¿sí? Pero eso obviamente es una mala señal para los inversionistas. Tan pronto lo ven los inversionistas, dicen, ay, no, esta empresa como que no le salió lo que tenía planeado, esta acción va a empezar a bajar. Y enseguida los inversionistas ven esta situación y empiezan a deshacerse de esas acciones y empieza a caer el precio de esa acción. ¿Okay? Bueno. También cuarto, perspectivas de crecimiento. Entonces ahí se observa las fuentes alternativas de capital, ¿cierto? O sea, formas para recopilar, recabar recursos, oportunidades de inversión, oportunidades rentables de inversión, ¿cierto? Bueno, diferentes alternativas. Y quinto, consideraciones sobre los propietarios, ¿sí? El deseo de los accionistas por utilidades inmediatas y no por utilidades futuras, ¿sí? Es este tipo de consideraciones, ¿cierto? Así como oportunidades de inversión que tengan, o sea, de proyectos que tengan los propietarios de estas empresas en conseguir
formas o digamos proyectos o inversiones o alternativas de inversión que generen mayores rendimientos. ¿Okay? Bueno, y una pregunta tenemos allí es que si la política de dividendos puede crear valor. Ojo con lo siguiente. Las decisiones de la política de dividendos son en esencia el ejercicio de un juicio bien informado, no de decisiones que puedan cuantificarse con exactitud. O sea que no podemos medir con exactitud si se va a crear valor con la aplicación de una política de dividendos. Si los gerentes financieros quieren tomar decisiones racionales al respecto, pues habrán de tener en cuenta todos los factores que influyen en la política de dividendos. La política de dividendos no es una decisión independiente, no es que un día llegó el gerente y dijo, vamos a repartir el 60% de nuestras utilidades y nosotros retenemos el 40%, ¿sí? Eso tienen que hacer simulaciones, tienen que hacer análisis de sensibilidad, ¿cierto? Y tienen que analizar las variables, ¿sí? Del mercado, los indicadores financieros y determinar y también obviamente analizar cuál es el mercado de la empresa, cuáles son las perspectivas de crecimiento de la empresa, cuál es la posición de la empresa, digamos, los proyectos que tiene en curso en ese momento, todo ese tipo de factores de operaciones de la empresa tienen que ser analizadas con mucha cautela para determinar cuál es el porcentaje de repartición de dividendos más apropiado y que no lo va a afectar y que va a tener como ganancia, como beneficio, el que sus inversionistas pues confíen o sigan confiando en su gestión y pues compren más de las acciones, lo cual hará que aumente el precio más adelante, ¿cierto? Y aumente obviamente más adelante el valor de mercado de esa empresa. ¿Okay? Bueno, como iba diciendo, se debe tener en cuenta la presupuestación de capital y la estructura de capital. Este proceso conjunto se debe a la información asimétrica, ¿sí? O sea, asimétrica es que no está asimétrica, es una información asimétrica es que unos poseen más información que otros, ¿cierto? Sobre todo, obviamente, los que están trabajando en la empresa tienen información más realista y más completa que, por ejemplo, los inversionistas que solamente ven los estados financieros de carácter público que se publica, obviamente, en todos los medios, ¿cierto? Bueno, entonces, en general, los gerentes no quieren recurrir a nuevas emisiones de capital común porque estas suponen costos de flotación que pueden evitarse financiándose con utilidades retenidas, ¿sí? O sea que es costoso el hacer una emisión de acciones. Y segundo, la información asimétrica, ¿sí? Hace que los inversionistas vean en la emisión una señal negativa y que por lo mismo reduzcan sus expectativas acerca de las perspectivas futuras de la empresa, lo que yo comentaba antes. ¿Okay? Bueno. ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? No, profe. No. Ok. Ahora, veamos algunas preguntas a plantearse antes de repartir dividendos y los tipos de dividendos. Entonces, ojo con estas estas 5 preguntas, ¿sí? Que se hacen los gerentes antes de repartir dividendos. Primero, ¿vamos a pagar o no porcentajes elevados de dividendos, ¿sí? 50, 60, 70%. ¿Será que eso muy seguramente va a ser muy beneficioso para los tenedores de las acciones, pero será lo más adecuado para la situación actual de liquidez, de rentabilidad, de solvencia de la empresa? Eso lo tienen que ellos que considerar, ¿sí? Si es una empresa que está en crecimiento, como ya mencionado anteriormente, lo más seguro, lo más lógico, lo más razonable es que no repartan dividendos. ¿Por qué? Porque esos recursos, utilidades que han generado, lo van a aplicar en el crecimiento de la empresa, en adquirir más activos, en aumentar los inventarios, aumentar los puestos o digamos locales que tengan en una ciudad o en un país, etcétera, etcétera, ¿cierto? Segundo, ¿serán los dividendos constantes o irregulares? Claro, ellos hacen una proyección de cuáles van a ser sus ventas, pero pues una cosa es una proyección y otra cosa es la realidad, ¿cierto?
Y con base en esa proyección de las ventas es que obviamente también se hace esa proyección del reparto de dividendos. Eso todo tiene su relación. Tercero, ¿con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia van a pagar dividendos? En Estados Unidos, por ejemplo, hay las empresas nuevas, bueno, no las empresas nuevas porque las empresas nuevas no van a repartir dividendos, pero digamos las empresas que están en crecimiento y que están en crecimiento, pero no están al comienzo, sino que están más o menos acercándose a su punto de madurez. Ese tipo de empresas, por lo general, reparte dividendos en forma trimestral, cosa que no ocurre aquí en Colombia, ¿sí? Pero allá muy frecuentemente se da el que las empresas, digamos, las corporaciones, hagan reparto de dividendos en forma trimestral y otras en forma semestral. Y muy pocas realmente hacen, como aquí en Colombia, un pago anual de dividendos, como por ejemplo Ecopetrol, ¿no? Ellos lo hacen trimestral, la gran mayoría, y a veces semestral, ¿ok? Bueno, eso obviamente impulsa el que haya muchos inversionistas, pues realmente aplicando análisis, ¿cómo es? El análisis estadístico y el análisis técnico y el análisis de los indicadores bursátiles para determinar en qué momento, ¿cierto? Comprar y vender esas acciones y obtener una ganancia a corto plazo, ¿cierto? Y obviamente también depende si está manejando un portafolio de acciones solamente, o si es un portafolio que incluye diferentes tipos de activos. Bueno, esos son aspectos que vamos a analizar en el curso más adelante de finanzas internacionales. Bueno, otra pregunta es si se debe anunciar una política, ¿sí? Eso, bueno, la verdad es que sí. Una empresa tiene que digamos, emitir una política de pago de dividendos, ¿cierto? Y obviamente eso no lo hace de la noche a la mañana. Tiene que al comienzo probar, mirar cuáles son sus efectos. Puede que haga un borrador sobre esa política de dividendos y luego sí emite una que va a ser en forma pues permanente, pero que pues muy posiblemente más adelante pueda considerar hacer algunos cambios, ¿cierto? Pero pues así como de a poco va analizando y va observando la respuesta que arroja el mercado a ese planteamiento inicial de política de dividendos, ¿cierto? Por ejemplo, hay unas empresas que establecen en su política interna de manejo de la empresa, ¿sí? El que siempre se paguen dividendos a los accionistas de la empresa, porque como dijimos anteriormente, es una señal que da o que muestra o que refleja una buena gestión de parte de la empresa, el que siempre paguen dividendos, y si además de pagar dividendos lo hacen en forma creciente, pues eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Bueno. Y quinto, otra pregunta es que si los dividendos, de pago de dividendos en el corto plazo, ¿cierto? Versus hacer pago de dividendos en el largo plazo, ¿sí? O sea, si es preferible hacer pagos de dividendos en forma trimestral o en forma trimestral o semestral o anual, y si ese pago de dividendos que ellos están proyectando ahorita en el corto plazo, o sea, en el periodo inferior a un año, si lo van a poder mantener al cabo de 2, 3, 4 o 5 años, ¿cierto? Entonces eso pues tiene que considerar muchas variables de carácter político, de carácter económico, de la industria, los diferentes escenarios de proyecciones, si es el optimista, el más probable o el pesimista, la capacidad que tiene la empresa de crecer, de llegar a una mayor cantidad de clientes, el de expandir su mercado, centrarse o enfocarse en otro tipo de productos. Todo ese tipo de variables pues tienen que ser consideradas, ¿cierto? Bueno, y veamos los tipos de dividendos. Entonces, como ya les había mencionado antes, estaban pago de dividendos en efectivo, que es el que normalmente nosotros estamos consiguiendo los que tenemos acciones de Ecopetrol. Entonces nosotros allá a Ecopetrol le damos el número a nuestra cuenta de ahorros y, bueno, no lo hace exactamente Ecopetrol, lo hace a través de un intermediario financiero, puede ser, no sé, bueno, eso hay muchísimos con los que se tenga un convenio y se paga entonces los dividendos en forma de efectivo. También se pueden hacer unos dividendos regulares, ¿cierto?
Eso normalmente no se maneja aquí en Colombia, pero sí en Estados Unidos, ¿sí? Como dije anteriormente, cada trimestre. Entonces ese pago de dividendos lo tienen ya programado el banco para depositarse en una cuenta, no sé, cuenta de ahorros o cuenta corriente al tenedor o accionista. También pueden ser unos dividendos extraordinarios que también las empresas pueden ofrecerlos si les ha ido muy bien. Eso, como dije anteriormente, sucede mucho en el mercado americano y cuando está su economía en expansión, ¿no? En estos momentos que la economía está en contracción, pues muy posiblemente no. Dividendos en acciones, también como les dije, es otra forma de pagar dividendos con más acciones. Entonces una persona tiene, por decir algo, 20 acciones y la empresa decide pagar dividendos. ¿Cómo va a pagar dividendos? Va a pagar una acción por cada 5 acciones que tenga ese tenedor de acciones. Entonces si tiene 20 acciones, ¿cierto? 20 acciones son 4 acciones adicionales, ¿cierto? Entonces quedaría en total con 24 acciones, ¿sí? Es un ejemplo. Y recompra de acciones, lo que les comenté antes. Entonces, que es sacar de circulación una cantidad de acciones, eso obviamente, por un lado, si los precios de la acción están bajas, pues la empresa estará, digamos, comprando acciones que están subvaloradas, ¿cierto? Y eso va a hacer automáticamente cuando compre esas acciones o recompre esas acciones que el precio de las acciones que están en el mercado aumente en su precio. Y cuando el precio de las acciones aumente, pues puede la empresa vender en el mercado secundario esas acciones que había recomprado. ¿Sí ven? Así es el juego. Así es el manejo que hacen las acciones. Y van a obtener entonces, al vender esas acciones a un precio más alto, pues van a obtener una ganancia. ¿Sí, sí está claro? ¿Sí está claro esa mecánica? Esto de la recompra de acciones es en el mercado secundario, ¿no? No es en la emisión inicial, ¿sí? Bueno. Ahora vamos política de pago de dividendos. ¿Quién me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Yo, profe. Ok, gracias. Políticas de pago de dividendos. Existen 3 políticas de pago de dividendos: estable, constante y residual. Aunque los inversores saben que las empresas no están obligadas a pagar dividendos, muchos lo consideran un referente de salud financiera de esa empresa específica. La mayoría de las compañías ven una política de dividendos como una parte integral de la estrategia corporativa. La gerencia debe decidir sobre el monto del dividendo, el momento y otros factores que influyen en los pagos de dividendos. Existen 3 tipos de políticas de dividendos: una política de dividendos estable, otra política de dividendos constantes y una política de dividendos residuales. Las ventajas de las políticas de dividendos estables. La política de dividendos estables es la más fácil y la más utilizada. El objetivo de la política es el pago de dividendos constante y predecible cada año. ¿Qué es lo que buscan la mayoría de los inversionistas? Ya sea que las ganancias suban o bajen, los inversores reciben un dividendo. El objetivo es alinear la política de dividendos en el crecimiento a largo plazo de la empresa en lugar de con la volatilidad trimestral de las ganancias. Este enfoque le da al accionista más certeza sobre el monto y el momento del dividendo. Desventajas de la política de dividendos estables. El principal inconveniente de la política de dividendos estables es que los inversionistas no ven un aumento de dividendos en los años de bonanza. Bajo la política de dividendos constantes, una compañía paga un porcentaje de sus ganancias como dividendos cada año. De esta manera, los inversores experimentan la volatilidad total de las ganancias de la compañía. Si las ganancias aumentan, los inversores obtienen un dividendo mayor. Pero si las ganancias están bajas, los inversores pueden no recibir un dividendo. El principal inconveniente del método es la volatilidad de las ganancias y los dividendos. Es difícil planificar financieramente cuando el ingreso por dividendos es altamente volátil. Correcto, muchas gracias, Viviana. Sí, correcto. Si es una empresa, o sea, este tipo de empresas, así como este tipo de política de dividendos constantes, ¿sí? Estables, se aplica mucho, ¿saben para qué tipo de empresas?
empresas que tienen ingresos muy volátiles, las de tecnología, ¿cierto? Son empresas que obtienen, bueno, al menos en el mercado americano, ¿cierto? Son empresas que son muy riesgosas, ¿cierto? Pero que si les va bien, pueden conseguir unas ganancias enormes, ¿sí? En poco tiempo. Como esas famosas startups. Ustedes seguramente habrán escuchado ese tipo de empresas que están recibiendo unos recursos, ¿cierto? Ahí ellos recaban recursos de personas que son inversionistas que conocen de lo que van a hacer esas empresas, digamos la tecnología que van a aplicar, los mercados a los cuales van a ofrecer sus productos. Ellos saben muy bien que están corriendo un enorme riesgo, pero si les va bien, si logran las metas que habían establecido, si consiguen esas ventas y su producto es percibido en forma apropiada por el público y por la y no es y la competencia no lo puede afectar pues rápidamente, entonces esa empresa va a generar unas ganancias enormes en poco tiempo, ¿cierto? Y como ustedes saben, las empresas de tecnología al comienzo, cuando por ejemplo sacan un producto novedoso, que rápidamente el mercado comienza a comprar y comprar y comprar, entonces obtienen unas ganancias enormes y muy posiblemente entonces ellos van ¿a qué? Van a reinvertir sus recursos en su crecimiento y haciendo este tipo de gestiones, que de andar sacando nuevos productos que tengan una buena acogida, entonces va a llegar un momento en que van a emitir acciones, ¿cierto? Obviamente, previamente, seguramente habrán emitido bonos, pero ya después con el tiempo van a emitir acciones y van a seguir con este tipo de gestión y van a poder entonces repartir utilidades o digamos aplicando este tipo de política de dividendos van a obtener muy buenos beneficios y va a ser muy acorde ese tipo de política de dividendos con la gestión y el tipo de empresas de tecnología que pues por naturaleza así es su forma de operar, de manejarse en el mercado. ¿Ok? Bueno. Aquí tenemos el cuadro de ciclos de la empresa y pago de dividendos. ¿Ok? Previamente vamos a definir estos dos indicadores. El primero que tenemos aquí a la izquierda, ¿cierto? Es el Dividend Payout Ratio, ¿cierto? Que traduciría como la razón de pago de dividendos. ¿Qué mide? Mide el porcentaje de ganancias que la empresa distribuye como dividendos, ¿cierto? ¿Y cómo lo calcula? Pues la cantidad de recursos que va a repartir como dividendos, como dije anteriormente, eso es normalmente un porcentaje. Pongo un ejemplo, si obtuvo 1.000 millones, bueno, pero 1.000 millones de pesos, entonces, de acuerdo con los cálculos que ha hecho, va a repartir, digamos, el 40%, entonces serían 400 millones, ¿cierto? Dividido entre, ¿cuáles fueron las ganancias que obtuvo? 1.000 millones. Entonces, 400 millones entre 1.000 millones es el 40%. Ese sería el Dividend Payout Ratio. Y el segundo indicador es el rendimiento del dividendo o Dividend Yield, ¿cierto? ¿Qué mide? Mide el rendimiento que obtiene el inversor por los dividendos, ¿cierto? ¿Y cómo se calcula? Pues la razón o la división entre la cantidad de dividendos, ¿cierto? Entre el precio de cada acción. ¿Ok? Bueno. A mano derecha, ¿qué tenemos? Tenemos entonces los momentos, digamos en las columnas, tenemos los momentos o las etapas, no son como las etapas en los que se encuentra una empresa, que son introducción o digamos iniciación de la empresa. Segundo, tenemos expansión rápida, ¿cierto? O expansión, crecimiento. Luego en la tercera columna tenemos madurez, ¿sí? Una empresa ya madura. Y por último tenemos una empresa que está en declive, en su etapa de declinación, ¿cierto? Y tenemos a mano izquierda tres indicadores, ¿cierto? O tres elementos que son las necesidades de financiamiento, debajo tenemos la generación de caja y más abajo la política de dividendos. Entonces, ojo con lo siguiente. En el momento de introducción, ¿cierto? Una empresa, de acuerdo con sus necesidades de financiamiento, o mejor dicho, sus necesidades de financiamiento son limitadas por tamaño de infraestructura, ¿cierto? Su generación de caja es negativa, ¿sí? ¿Sí? O sea,
obvio, como está empezando, pues no está generando plata enseguida. Necesita conseguir recursos para poder utilizar como base, para poder entonces montar su infraestructura, para iniciar todo su proyecto. Sí, eso sería como la inversión inicial, ¿cierto? Entonces necesita una inversión inicial, necesita inversionistas que le presten recursos para precisamente esa iniciativa, pues volverla una realidad. Y como dije anteriormente, si pega, si le va bien, eso va a generar una gran cantidad de beneficios más adelante. Y también en esta época en este momento de introducción de la empresa, la política de dividendos, pues como dije anteriormente, no se paga, no hay política, no hay pago de dividendos porque no, se está empezando, no ha tenido ni siquiera ningún tipo de ganancia, solamente se le han inyectado recursos para que empiece pues su proceso de operación, ¿cierto? Dice ahí que se emite acciones, pero no, la verdad no se emite acciones. No. Bueno, ahora veamos una expansión rápida. Una expansión rápida, un momento de expansión rápida de la empresa, entonces sus necesidades de financiamiento son altas en relación al tamaño de la empresa, ¿cierto? Necesita bastante financiamiento para crecer. La generación de caja, pues es bajo, ¿sí? No ha generado mucha caja, está todavía en proceso de expansión, ¿sí? O sea que es una generación de caja bajo en relación al valor de la empresa. Está generando caja, o sea, ¿cómo se dice? Flujo de caja libre, está generando un flujo de caja libre, pero no es muy elevado, es muy bajito, ¿cierto? Y lo mismo, política de dividendos, no, nada, no paga dividendos. Madurez, momento de su madurez. Allí las necesidades de financiamiento son moderados en relación al valor de la empresa. Su generación de caja, podemos decir que está un poco superior a lo que tenía en el periodo de expansión, ¿cierto? Su flujo de fondos aumenta en relación al valor de la empresa, ¿sí? Eso obviamente es muy bueno, ¿sí? Eso es muy bueno a la hora de analizar este tipo de empresas. Y su política de dividendos, pues está ahí como que, sí, digamos que ya ahí entonces ya establece una política de dividendos y empieza a pagar dividendos, pero muy posiblemente no sea una gran proporción no sea un margen de dividendos muy atractivo, pero obviamente sí están, digamos, repartiendo dividendos. Y esa madurez, lo que pasa es que de pasar de la madurez a la declinación hay, digamos, otros espacios, ¿no? Ya cuando una empresa llega a la madurez, pues obviamente va a mantenerse un poco de tiempo, ¿cierto? En ese proceso de madurez, porque el de introducción fue rápido, el de expansión podríamos decir que fue relativamente rápido, y ya el de madurez es un periodo de un periodo mucho más largo, ¿cierto? Entonces ahí es porque yo digo, inicia o debe iniciar emitiendo acciones para que consiga recursos para mantenerse, ¿cierto? Y muy posiblemente invertir en proyectos que, como ustedes saben, generan un mayor rendimiento a su costo. Entonces eso le va a permitir mantenerse en el mercado. Obviamente ya cuando es un mercado, cuando es una empresa maduro, ya seguramente va a tener competencia, va a tener que sacar productos innovadores, va a tener que invertir en proyectos nuevos, novedosos, innovadores. Bueno, todo eso va a, obviamente, requerir capital, entonces la empresa emite acciones, esos recursos entonces los va a utilizar para esos proyectos, esas utilidades que genere entonces va a repartir una proporción a los tenedores de sus acciones y eso se va a mantener y la idea es que precisamente continúe entonces aumentando esa proporción o ese porcentaje de dividendos a medida que va transcurriendo el tiempo y va a llegar un momento, pues como toda empresa, bueno, pero obviamente una empresa digamos regular, no es una empresa grande como al estilo General Electric o esas empresas blue chips, que son empresas que surgieron por allá en los años 50 o 60 y todavía se mantienen, ¿no? Pero eso no son la mayoría. Muchísimas empresas en el mismo mercado americano que tenían unas ganancias enormes, se quebraron porque no lograron adaptarse al ritmo, digamos, de cambio tan rápido y otras empresas sí lo lograron y esas nuevas pues sacaron a las que no lograron adaptarse al cambio, ¿cierto? Entonces, pues, y como todo, ¿no? Puede entonces que llegue a su momento de inclinación y
entonces sus necesidades de financiamiento van a ser bajos, ¿cierto? Ante la escasez de proyectos, la generación de caja, ¿qué va a hacer? Va a haber un flujo de fondos altos en relación al valor de la empresa, pero esa declinación obviamente, digamos, cuando la empresa empieza a generar unos grandes flujos de fondos, también es muy posible que un poco más adelante empiece a declinar su momento de apogeo y puede incluso que se quiebre, puede ser, como puede que no, que se mantenga, ¿sí? O que simplemente, digamos, esa tendencia alcista y esos flujos enormes de flujo de caja que estaba generando, pues con el paso del tiempo, simplemente no es que se quiebre, sino que simplemente se disminuyen, ¿sí? Un poco y pues se mantiene ahí la empresa. Eso también es bastante factible. Y la política de dividendos, pues entonces, ya suponiendo una empresa que se ha mantenido, que tiene una muy buena gestión, que está ubicado, digamos, su riesgo está diversificado apropiadamente, ofrece sus productos en los 5 continentes, etcétera, etcétera, pues ya entonces este tipo de empresas puede pagar unos dividendos altos, ya tiene asegurado un mercado, ya la gente confía en su gestión, las decisiones que toma han sido las más apropiadas, entonces, digamos, ese es el momento en que digamos, los tenedores de las acciones de ese tipo de empresa, pues van a salir bastante beneficiados, porque como dice allí, va a obtener dividendos altos, ¿cierto? Y si en algún momento ese precio de las acciones se bajan, ¿cierto? Pues entonces muy posiblemente la empresa diga voy a recomprar acciones y recompra acciones y ¡chun! Automáticamente luego sube nuevamente el precio de las acciones y los inversionistas nuevamente compran más acciones, confían en la gestión de la empresa, vuelve a subir el precio de la acción, vuelve a aumentar el valor de mercado de la empresa y así continúa. ¿Ok? ¿Sí está claro ese proceso? Bueno. Ahora veamos la política de dividendos residuales. Una política de dividendos residuales es básicamente un tipo de política de dividendos que establece que una empresa priorizará los gastos de capital antes de pagar dividendos a los accionistas. O sea, primero va a utilizar esos recursos, esas utilidades que generó, ese flujo de caja que generó para cubrir sus gastos de capital, ¿cierto? O sea, ese CAPEX, ¿cierto? El CAPEX, recuerden, Capital Expenditures, son los recursos que se destinan para aumentar bueno, tiene unas características en términos contables, es que aumente la cantidad de para poder tener el beneficio de ser considerado CAPEX, debe cumplir unos requisitos. Algunos de esos requisitos es que mejore la rentabilidad, ¿sí? Pero mejore el rendimiento de ese producto que él esté fabricando o de ese servicio que esté prestando, ¿cierto? Que se aplique o se utilice para aumentar la producción, ¿sí? También puede ser otro tipo de requisito que tiene que cumplir. Bueno, y otros más para ser considerado como CAPEX. Y si es considerado como CAPEX, entonces va a tener un beneficio tributario, ¿cierto? Ese beneficio tributario es el que no va a tener que pagar impuestos sobre ese capital, ¿sí? Es uno de los beneficios. Si cumple con esos requisitos que mencioné anteriormente, ¿cierto? Entonces, siempre que una empresa sigue el modelo de una política de dividendos residuales, no tiene un exceso de efectivo en un momento dado, ¿sí? No va a tener un exceso de efectivo en un momento dado. Todo el efectivo se va a distribuir o se distribuye para pagar las necesidades operativas del negocio, ¿cierto? O sea, se van a reinvertir. Y después de haber hecho eso, ¿sí? Esos excesos de recursos, si llegan a haber, que muy posiblemente sí, esos excesos de recursos se abonan o se reparten a los accionistas, ¿cierto?
O sea que, como quien dice, con esta política de dividendos residuales, pues no va a haber una proporción muy grande de pago de dividendos a los accionistas. ¿Ok? Pero también por el otro lado, pues sí le va a asegurar a la empresa el que se mantenga, el que vaya creciendo, en que aumente su valor, ¿cierto? Porque obviamente va a reinvertir recursos para destinarlos a este tipo de operaciones que son rentables, que son considerados como CAPEX, ¿cierto? Bueno, cualquier negocio en funcionamiento tiene gastos y las empresas deben conocer estos números, estos valores para proponer un acuerdo de política de dividendos adecuado con los inversores. Dada la naturaleza de las políticas de dividendos residuales, a menudo atraen a un tipo específico de inversores que son indiferentes a la cantidad o tipo de dividendos que podrían recibir. Bajo este tipo de política de dividendos, los accionistas no pueden esperar inversiones uniformes y consistentes. No. Puede parecer contradictorio, pero los accionistas invierten su dinero por diversas razones y a menudo porque ven algún tipo de ganancia de capital más adelante, ¿sí? O sea, por este pensamiento de algunos accionistas es que este tipo de política de dividendos residuales pues va a tener beneficios para este tipo de empresas, ¿cierto? Bueno, una política de dividendos residuales permite que una empresa se centre en el desarrollo y el crecimiento. Es una política más segura que se centra en la estabilidad a largo plazo más que en la rentabilidad inmediata. Este modelo permite que una empresa tenga una forma de contabilidad más simple porque los gastos operativos básicos se pagan con el flujo de caja. Elimina la necesidad de pedir fondos prestados. Eso sí, claro, porque si antes tenía que pedir recursos a terceros, resulta que va a utilizarlo para eso, para reinvertirlos, ¿cierto? En compra de activos, ¿cierto? Pues entonces se elimina la necesidad de pedir fondos prestados para cubrir esos gastos relevantes, ¿sí? Especialmente si el flujo de caja es estable y fuerte. Y una empresa puede optar por tener una política de dividendos residuales para emitir pago de dividendos porque protege la operación principal del negocio. ¿Okay? Ahora veamos el procedimiento para el pago de dividendos. Estos conceptos son importantes conocerlos y entenderlos. Fecha de declaración es la fecha en la cual la junta directiva de una empresa declara los dividendos regulares. Fecha de registro o Holder of Record Date es la fecha en la cual la compañía abre el libro de propietarios para determinar quién va a recibir el dividendo. La empresa pagará dividendos a los accionistas, o sea, a los tenedores que estén registrados, ¿sí? A esa fecha. El otro término es fecha ex dividendo, ¿sí? O sea, ex dividend date, o sea, fecha en que no pague dividendos, ¿cierto? Generalmente se cumple 2 o 4 días hábiles antes de la fecha de registro. Por lo tanto, si la acción es vendida, el nuevo accionista deberá estar registrado antes de esta fecha para tener, antes de esa fecha, para tener el derecho a recibir el dividendo. De lo contrario, pues lo va a recibir el anterior dueño, ¿cierto? Y la fecha de pago, pues es la fecha en la cual una empresa envía vía electrónica, ¿cierto? Ese pago de dividendos. ¿Cuáles son las ventajas de pagar dividendos bajos? Porque las hay. Los factores que pueden favorecer una política de dividendos bajos son los impuestos y los costos de emisión. Impuestos se relacionan con la política de dividendos a partir de la legislación fiscal de cada país. En general, los dividendos están contemplados están relacionados más bien o están afectados más bien por el impuesto a las ganancias, ¿sí? Los costos de emisión son los costos de una nueva emisión de acciones que puede resultar muy alto. Si estos se incluyen en el análisis, podemos encontrar que el valor de las acciones disminuye cuando se emiten acciones nuevas. Eso sí es cierto, ¿sí? Una empresa emite acciones, ¿cierto? Y si luego va nuevamente a emitir acciones, los inversionistas, ¿sí? Las personas que están al tanto de las operaciones, de las gestiones de esta empresa, que analizan todos los movimientos de esta empresa, lo van a ver como riesgoso. Dice, bueno, ¿y por qué otra vez está emitiendo acciones? ¿Será que todo lo que tenía planeado no le salió? ¿Se quedó ilíquido? ¿Sí? Eso es así. Bueno. ¿Y cuáles son las ventajas de pagar dividendos altos? Los argumentos acerca de las ventajas de un dividendo alto se refieren al deseo de los inversionistas de obtener ingresos en el presente
y reducir la incertidumbre. Este argumento parece decirnos es preferible pájaro en mano que 100 volando, y se basa en el argumento de que las proyecciones de dividendos futuros son más inciertas que las proyecciones de dividendos a corto plazo, dado que a los inversionistas les desagrada la incertidumbre, ¿sí? Por defecto. O sea, todo el mundo pues quiere tener las cosas aseguradas, ¿cierto? Preferirán comprar acciones de empresas que pagan dividendos altos ahora, con lo cual el precio de estas será más alto. Ahora nos hacemos esta pregunta. ¿Qué prefieren los inversores? ¿Distribuciones elevadas o bajas? O más bien, ¿dividendos elevados o bajos? Hay tres teorías. Una, los dividendos son irrelevantes, ¿sí? ¿Esto quién lo dijo? Modigliani Miller, ¿cierto? Dice que a los inversionistas no les interesa el porcentaje de utilidades distribuidas. Segundo, pájaro en mano, ¿sí? Este es el modelo, o digamos la teoría emitida por Gordon Lindner, que en inglés se conoce como Bird in Hand Theory, ¿cierto? Establece que los inversores prefieren altas distribuciones de dividendos, ¿cierto? Y la tercera es el de preferencias impositivas, donde los inversores prefieren altos crecimientos, capital gains, a recibir o en lugar de recibir dividendos con pago de impuestos o dividendos grabados, ¿cierto? Empecemos con la primera, teoría de la irrelevancia de dividendos, que según M&M, o sea, Modigliani Miller, Franco Modigliani y Merton Miller, la política de dividendos no afecta el valor de la empresa. Si la política de inversión de la empresa, o sea, que tiene que ver con los cash flows, con los flujos de efectivo, no cambia, el valor de la empresa tampoco, ¿cierto? Pero como ustedes saben, eso no es cierto. Los flujos de caja de una empresa sí cambian con el tiempo. ¿Okay? Bueno, ¿cuáles son los supuestos fuertes de esta teoría de la irrelevancia de dividendos? Primero, no considera impuestos, que eso no es cierto, siempre se pagan impuestos. Segundo, no considera costos de emisión ni signaling, eso tampoco es cierto, sí hay que pagar para emitir o para repartir dividendos, hay que cubrir unos costos, ¿cierto? Y tercero, las empresas no utilizan la caja en exceso para invertir, y esto puede o no cumplirse, ¿cierto? Bueno, el valor de la empresa no cambia por distribuir dividendos, ¿sí? A esa afirmación, ¿qué pasa? Pues esa política de dividendos es irrelevante, ¿sí? Dicen ellos, dicen Modigliani Miller. Si una acción recibe $1 de dividendos, sufre una pérdida de capital de $1 que compensa el valor del peso recibido. El rendimiento de una acción se divide en dos componentes, dividendos y ganancia de capital. Eso yo se los comenté hace poco. La suma de los dos componentes, ¿cierto?, es lo importante y representa el retorno o el rendimiento que va a recibir el accionista, ¿sí?, al cual o lo cual se determina con la política de inversión. Ahora, dos ejemplos. Un ejemplo 1, ambos sobre distribución de dividendos en efectivo. Supongamos que hay un activo que tiene un valor de 100 y está compuesto por 10 en caja y 90 en bienes de capital. ¿Okay? En capital tiene 100. ¿Okay? O sea que está equilibrado, ¿sí? 100 y 100. La cantidad de acciones, vamos a suponer, ¿sí?, las cantidades de acciones emitidas son 10 acciones. Entonces, como son 100 en capital y hay 10 acciones que se emitieron, pues obviamente el precio de cada acción es también de 10, ¿cierto? Y el dividendo en efectivo, ojo, el dividendo en efectivo, o sea, la cantidad que se va a repartir en dividendos va a corresponder a 10, ¿cierto? Y como el reparto de dividendos o lo que se va a repartir de dividendos en forma de efectivo son 10, eso va a significar que el precio de cada acción, como dice acá, es de $1, ¿sí? El precio de cada acción es de $1 por las 10 acciones que se van a emitir al mercado, pues eso da los $10. Ejemplo 2, ¿sí?, también distribución de dividendos en efectivo. Vamos a suponer que el dividendo en efectivo, ¿cierto?, es de $10, ¿sí? Todo lo que se va a repartir son $10. Como dijimos anteriormente, va a significar que cada acción vale $1, ¿cierto? Vamos a suponer que el activo, ¿sí?, el activo vale o tiene, sí, en estos momentos son de 90, que corresponde a bienes de capital, ¿cierto? Vamos a suponer también que el capital de esa empresa es también de 90, ¿cierto? O sea que ahí está equilibrado, 90 en el activo, 90 en el capital, ¿cierto? La cantidad de acciones, vamos a suponer, ¿sí?, que se van a repartir son 10 acciones.
Si a 90, que es el valor que hay en el capital o patrimonio, yo lo divido entre 10, entonces el precio de cada acción va a ser de 9, ¿cierto? Y el dividendo por acción recibido por inversor, ¿sí? Va a ser de $1, ¿sí? Entonces, el valor del accionista, ¿sí? Va a ser $9, que es el precio, el nuevo precio de la acción, más $1, ¿cierto? Que es ese dividendo por acción recibido, me va a dar un total de $10, ¿sí? Que esos $10, al igual que antes, o sea, igual que al ejemplo número 1, ¿cierto? Pues eso va a significar, como no hubo cambio, ¿cierto? Eso va a indicar que no se crea valor, ¿sí? Se mantiene, pero no se crea valor. Esto es de acuerdo con ¿qué? Con la teoría de la irrelevancia de Modigliani y Miller. Ahora veamos la otra teoría, bueno, las otras dos teorías, la teoría del pájaro en mano, ¿sí? De Lindner y la teoría de preferencia impositiva. La teoría del pájaro en mano, ¿qué dice? Los inversores piensan que los dividendos en efectivo son menos riesgosos que las futuras ganancias de capital, por lo que les gustan los dividendos. También dice esta teoría que se prefieren dividendos hoy a ganancias de capital mañana, ¿sí? Acuérdense, las dos formas de ganar con acciones son ganancias de capital, o sea que aumenta el precio de la acción, ¿sí? O dividendos, ¿sí? Esa cantidad que está distribuyendo en forma trimestral, semestral o anual. Si esto es así, los inversores valorarían positivamente a las empresas que distribuyen porcentajes elevados de sus ganancias. Consecuentemente, aumentarían el precio de las acciones, lo que habíamos comentado antes. M&M, o sea, Modigliani y Miller, se oponen a la teoría de Gordon y Lindner, ¿sí? Argumentando que el riesgo de la empresa solo depende del riesgo de sus flujos de fondos que generan sus activos y su estructura de capital, y no por cómo se distribuyen las utilidades a los inversionistas. O sea, ellos dicen, no importa la forma en que usted le distribuye la utilidad a los inversionistas, lo importante es la estructura de capital que esté utilizando la empresa y esa capacidad de generación de recursos, de flujos de efectivo que tengan sus activos. ¿Sí? Suena lógico también, ¿no? Y la última es la teoría de preferencia impositiva. Dice que las utilidades retenidas llevan a la obtención de ganancias de capital, que en Estados Unidos son grabadas con una tasa menor que los dividendos, ¿sí? O sea, que el impuesto que se le paga a los dividendos. ¿Sí? Vendría siendo un 20% versus un 39,6%. Las ganancias de capital se difieren hasta que la acción se vende. Si la acción es mantenida hasta su muerte, sí, hasta su muerte, los herederos pueden usar como costo el valor de la acción al día del fallecimiento, minimizando el impuesto a las ganancias de capital. Eso es algo exagerado, pero es un ejemplo. Esto puede hacer que algunos inversores prefieran las empresas con baja proporción de dividendos, ¿sí? Como regla general, los impuestos personales pueden ser distintos a los impuestos corporativos, que obviamente es así. A nivel personal, los impuestos a los dividendos pueden ser distintos o son distintos a los de ganancias de capital, y así son. Aquí en Colombia así es, y imagino que en Estados Unidos también. Y bueno, las conclusiones, ¿cierto? Modigliani y Miller en su primera posición sin pago de impuestos muestran que la estructura de capital es irrelevante para el valor de la firma y por lo tanto es indiferente financiarse con recursos internos o externos. Por lo tanto, la creación de valor depende únicamente de la política de inversiones que tenga la empresa. Ahora, Modigliani y Miller en su segunda proposición con pago de impuestos, ¿sí? Que ese es el otro, digamos, otra de los supuestos fuertes, este ya es con pago de impuestos, establecen que mientras más apalancada esté la empresa, ¿sí? Acuérdense que es apalancada es endeudada, pero esos recursos que obtienen terceros los pone a producir, a invertir, ¿sí? ¿Sí? No los utiliza para gastar, ni para consumir, ni para repartir dividendos, lo utiliza es para invertir, ¿ok? Entonces, establece que mientras más apalancada esté la empresa, mayor será la tasa de rentabilidad que los accionistas obtienen. Intuitivamente eso tiene sentido, puesto que primero, a mayor apalancamiento, mayor riesgo, y por lo tanto mayor será la rentabilidad exigida. Y segundo, el apalancamiento hace que el accionista financie una cantidad menor de los activos del negocio, pero proporcionalmente recibe más de la rentabilidad que arroja la firma. ¿Sí? Bueno,
El apalancamiento operativo es el uso de los costos operativos fijos para acrecentar o aumentar los efectos de los cambios en las ventas sobre las utilidades antes de intereses e impuestos de la compañía, y el apalancamiento financiero es el uso de los costos fijos financieros para aumentar los efectos que tienen los cambios en las utilidades antes de impuestos e intereses sobre o con respecto a las ganancias por acción de la empresa. Y el apalancamiento total es el uso de los costos fijos, tanto operativos como financieros, para aumentar los efectos de los cambios en las ventas sobre las ganancias por acción de la empresa. Bueno, eso sería todo. ¿Está todo claro o hay alguna pregunta? La teoría clara, profe. Ok, perfecto. Profe, en esta fase que viene, ¿vamos a desarrollar algún ejercicio acompañado también con usted? Sí, claro, hay un ejercicio, digamos, la parte individual, es, digamos, una continuación de del paso número 4, o sea, tiene que ver con ganancias por acción, y sí, y los demás ejercicios de tipo colaborativo sí están relacionados con esta política de dividendos. Entonces, por eso yo decidí, pues, explicarles bien esta parte de política de dividendos, y bueno, yo de pronto les voy a colaborar con unos 2 ejercicios, obviamente con cifras diferentes, para que ustedes lo tomen como modelo para poder desarrollar los demás. Son en colaborativo, son en total 5. Entonces ustedes se pueden repartir, por ejemplo, uno por participante. ¿Ok? Profe, ¿y eso para cuándo más o menos estaría usted colaborándonos con los ejercicios? Ustedes tienen que ir adelantando, mis ladies. Yo hoy subí al foro del trabajo individual. Ok. Sí, no sé cómo. ¿Y el del colaborativo? No, de colaborativo no, porque es en el espacio que tengo, así que y voy subiendo para ir saliendo. Bueno, ¿cuándo? Yo creo que por ahí el lunes. El lunes yo les colaboro con unos ejercicios similares a los de la guía, desarrollados, y pues los demás ustedes los completan. ¿Ok? Ah, bueno, listo. Bueno, Profe, muchas gracias. Muy buena noche, profe. Gracias. bueno, Lady, con buena mucho noche. gusto. Que pasen una feliz noche. Bueno, gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, hasta luego.